cuando había paquete que no era para todo el mundo. Y el otro grito era: ¡cubre para el recuento! El recuento realmente se produce 2 veces al día en presidio, por la mañana y por la tarde. Es decir, al amanecer entraba un guardia que ahora recuerdo muy famoso, que se llamaba Naranjito, el cual entraba con un sable de caballería. Él traía una tablilla y se paraba y teníamos que pararnos frente a la celda. Las celdas, pues naturalmente con el tiempo fueron cambiando. Cuando nosotros llegamos era de 2, cuando terminó el presidio llegaron a ser de 4. Teníamos que pararnos de uno en fondo y él en su tablilla traía los presos por piso. Las circulares tenían lo que le llaman una planta baja y en el centro tenían una torre donde ese guardia entraba de afuera, es decir, que no tenía que hacer contacto con los presos, pero esa torre tenía un piso circular y ese piso circular estaba a nivel del 5.º piso, o sea que él podía ver toda la celda de ese piso. Las condiciones de vida dentro del presidio Modelo fueron siempre difíciles. La comida en sentido general era paupérrima, no porque había escasez del alimento, sino porque le agregaban cosas que le alteraban el sabor, así como cebo de carnero, otras cosas que la hacían incomible. Y así, según fue pasando el tiempo, la comida fue escaseando y según iba pasando el tiempo era mala. Dentro de las cosas que le agregaban, en muchas oportunidades ahí todo el mundo vio que tenía hasta pene de caballo. Eso no es ninguna, eso no es ningún hiperbolismo. Tenía huevo de toro, tenía pene de toro, hasta ratones. Pero de acuerdo con el hambre que la gente pasaba, apartaban ya esas impurezas y había que comer algo. Desde un comienzo, el régimen castrista intentó imponer planes de trabajo forzado con el objetivo de doblegar la voluntad de los prisioneros políticos. Llegó el teniente Tarrao, que era el director del penal, rodeado de un grupo de guardaespaldas y de sicarios que venían todos enfurecidos, y nos da la orden de que el enemigo estaba amenazando con invadir y que teníamos que cavar trincheras. Cuando él dio a conocer eso en la forma que lo dio a conocer, pues yo creo que, estoy casi seguro que si no fui el primero, fui el segundo que gritamos o le dijimos al teniente que no hacíamos ese trabajo. Yo recuerdo que entre los que estuvo al lado mío en esos momentos estaba un señor que ya murió, Basilio Cuellar Camejo, que era un señor de mi pueblo, que yo no sabía ni que estaba ahí en Isla de Pino en esos momentos, y fue el segundo en respaldarme a mí en mi actitud. Ahí se fueron sumando otros y comenzaron a abrir fuego por encima de nosotros y amenazarnos y enseguida las golpizas. Yo recuerdo que a mí me dieron una golpiza ese día, que el traslado del lugar ese de la dirección al pabellón de castigo, yo ni me enteré cuando recobré el conocimiento ya en horas de la tarde. Tras el fracaso del denominado Plan Morejón de Trabajo Forzado, el totalitarismo castrista impuso otro, el Plan Especial Camilo Cienfuegos, un régimen de trabajo forzado violento mediante el cual decenas de personas fueron asesinadas o mutiladas. Comenzó el trabajo forzado en Isla de Pino. Era terrible aquello. Eran al amanecer del día hasta el anochecer. El trabajo era muy violento, la agresión por parte de los militares era muy dura. Ellos habían dividido toda la población de Isla de Pino, lo que nos sacaban a trabajar a todos. Éramos alrededor de unos 5.000 presos, poco más de 5.000 presos éramos. Toda la población del penal la habían dividido en bloques, habían varios bloques por cada circular,
Cada bloque se constituía de algunas brigadas, generalmente eran 4 brigadas, aunque la cantidad era variable. Cada grupo, cada bloque salía junto y llevaban alrededor de unos 20 y pico de guardias, armados todos con fusiles, y generalmente un cabo y un ayudante. Eran 2 cabos, pero uno era el jefe y el otro era el ayudante, y nos obligaban a trabajar generalmente cortando pangola, limpiando los toronjales que habían en Isla de Pino, recogiendo las toronjas. Además había una brigada que la usaban en las canteras de mármol de Isla de Pino. Ese era un trabajo especialmente difícil, y ahí en esa brigada, por cierto, habían metido un montón de muchachos jóvenes, generalmente los grupos más que habían sido de la universidad, abundaban ahí en ese grupo, y ese fue un bloque donde el trabajo fue especialmente muy severo. El régimen totalitario agrupó a los jóvenes, en particular a los estudiantes universitarios, en el histórico bloque 19, con el objetivo de intentar, por medio del trabajo forzado, quebrantar sus ideas. Yo era estudiante en la Universidad de La Habana y allí me dieron un número, el 26.828. A partir de que llegué hasta el final, me llamaron por ese número. Como yo era estudiante, cuando hubo el plan de trabajo forzado Camilo Cienfuegos, se me incorporó en el bloque 19. El bloque 19 era un bloque completamente de estudiantes universitarios. Hicieron un bloque únicamente de estudiantes. Éramos como alrededor de 150, 160 estudiantes. A mí me da la impresión que ellos hacen el bloque ese de estudiantes nada más, como que supuestamente éramos más jóvenes, habían muy jovencitos ahí en el bloque, muy débiles. A mí me da la impresión que ellos creían de que iban a doblegar al bloque. Y bueno, los vamos a poner porque si doblegamos este bloque, eso va a influir en el resto del presidio. Y creo que fue todo lo contrario, ¿no? Establecen, es decir, el nombre del bloque, el bloque 19, nos llevan a trabajar a las canteras, pero desde que nosotros empezamos a trabajar, empezamos con resistencia. Es decir, una resistencia que era sorda, una resistencia sorda. Éramos como un símbolo para ellos, para el gobierno, que había que destruir. Las jornadas de trabajo forzado podían extenderse hasta 12 o 13 horas diarias. Uno de los lugares tristemente recordado por la rudeza y la violencia ejercida por el régimen contra los prisioneros políticos eran las canteras de mármol de Isla de Pinos. Una de las modalidades del trabajo forzado eran las canteras que estaban muy cerca ahí de la prisión, en Nueva Gerona, a la entrada de Nueva Gerona. Y aquello era un trabajo muy bruto. Imagínate, jóvenes, a veces delgados como era yo, con una mandarria de 25 libras partiendo las piedras, con el guardia arriba de ti. Pero hay un detalle muy significativo, y es que siempre los presos, allí en la cantera, como se hacía en otros lugares, tenía que estar el guardia mirándonos para que nosotros trabajásemos. O sea que estábamos constantemente observando al guardia, sea Perro Prieto, sea el que fuese, y ETA, que eran los cabos en aquel momento cuando yo estaba ahí, y si no nos estaban mirando, pues no trabajábamos. Y eso daba lugar también a que lo que después se dio en llamar y que se hacía en otros bloques también, como era el paso de Jicotea. Los prisioneros políticos crearon desde un comienzo sus propios métodos de resistencia. El paso de Jicotea mayormente se hizo en Isla de Pino como un símbolo de rebeldía, ¿no? Eso mayormente se proyectaba cuando había una fecha conmemorable de un compañero nuestro que asesinaba, alguien que sufría un bayonetazo el día antes, o una requisa un poco violenta, ¿no? Era producir lo menos posible para el régimen, y cada vez que podíamos dañar la producción también lo hacíamos. Y los sargentos, ¿no? Los cabos que teníamos nosotros eran opuestos a que nosotros mantuviéramos esa actitud. Entonces ellos trataban de golpear ni eso para que nosotros no apurábamos. Y ahí íbamos y muchas veces se agudizaba porque era una cosa directamente profesional. Más golpes que nos daban, más